Buenos días, queridos hermanos, hermanas de la iglesia, amigos, amigas que nos están viendo en esta mañana. Quiero pedirles en esta mañana que podamos venir delante de nuestro Señor para orar, para pedirle que Él nos hable durante esta exposición de su palabra y que realmente sea Él el que esté tocando nuestros corazones para poder hacer las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Así que quiero pedirles que donde están, por favor, inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor Dios, te agradecemos en esta mañana, Señor, por la infinita gracia que tú tienes, Señor, por el amor, Señor, por la misericordia que tú tienes para con nosotros. Yo quiero pedirte, Señor, de manera muy especial que hoy tú puedas usar, Señor, mis labios, Señor, mi voz, Señor, los pensamientos que tú has puesto en mí, Señor, para poder exaltarte a ti, Señor, y para poder exponer lo que tú quieres hablarnos hoy. Te damos la gloria en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera comentarles, estaba conversando justo esta última semana con una persona y escuchaba contar acerca de situaciones que había pasado durante su vida, sobre todo una situación muy particular en la cual lo llevó a decir de que la vida no tenía sentido, lo llevó a una situación muy complicada, muy compleja, que no podía resolver. Lamentablemente no tuvo a nadie cerca que le hable acerca del Señor Jesús. Y él pasó su vida y pasó toda una serie de circunstancias y realmente en lugar de buscar a Jesús empezó a buscar otras cosas. Hoy en día yo me pregunto, ¿qué está pasando con la gente que nos rodea? ¿Están realmente buscando a Jesús porque nosotros les hablamos de Jesús o están buscando algo en otros lados? Realmente tenemos que ponernos a pensar, porque muchas veces nosotros mismos creamos una dependencia, creamos cosas que no nos permiten compartir de Jesús, que realmente decimos frases como, no, pero si yo estoy con este problema, con esta situación, ¿cómo puedo yo, bajo estas circunstancias, compartirle a alguien si yo estoy pasando por problemas? Bueno, quiero contarte, hoy día quiero hablar acerca de 3 cosas grandiosas que Dios nos habla a través del apóstol Pedro, de cómo poder tener victoria en cada área de nuestra vida, pero sobre todo, cómo poder tener esa victoria para poder hablarles a las personas que no conocen de Jesús acerca de ese perfecto amor que vino al mundo y que realmente nos salvó de todos nuestros pecados. Así que yo quiero invitarlos en esta mañana a que me acompañen al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 3 al 9. Y vamos a leerlo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Así que, como les decía, hoy vamos a hablar acerca de 3 cosas grandiosas que nos habla Dios en estas escrituras: una gran misericordia, una gran fe y un gran gozo. Así que vamos a ir conversando, vamos a ir interpretando lo que Dios nos quiere decir en esta mañana, y vamos a empezar con este punto de la gran misericordia de Dios. El apóstol Pablo nos dice que según su gran misericordia, Él nos hizo renacer, Él nos hizo nacer de nuevos, ser nuevas criaturas. ¿Para qué? Para tener una esperanza viva. Hoy vemos en las calles a gente que ya no tiene esperanza, o que pone su esperanza en cosas materiales, o como decía Valeria el domingo pasado, el domingo antepasado, pone su esperanza en otras personas, o aún peor, pone su esperanza en las capacidades que tienen.
y no buscan poner su esperanza en aquel que dio absolutamente todo. Nosotros hemos nacido de nuevo a través de la resurrección de Jesucristo. Y este debe ser un motivo de gozo total. Jesucristo no se quedó en la tumba. Todas las noches cuando voy a acostar a José Daniel, que es mi hijo de 4 años, él empieza y me dice, quiero leer la Biblia. Obviamente es una Biblia versión en el celular, en la cual él tiene muchas historias bíblicas. Y él siempre busca ese pasaje o esa escena en la cual Jesús es crucificado. Y yo me ponía a pensar acerca de todo esto y la implicancia que tiene el Jesús crucificado. Y el Jesús que llevó en esa cruz nuestros pecados, que llevó nuestras enfermedades, que llevó nuestras dolencias en aquella cruz para que nosotros podamos ser salvos. Pero dejamos un punto en esa historia y dejamos de lado muchas veces a ese Jesús resucitado, a ese Jesús que venció a la muerte, que venció al enemigo, que venció al pecado. Y lo que nos dice Pedro es que hemos nacido de nuevo a través de la resurrección de Jesucristo. Esta esperanza que aparece en la Biblia escrita con la palabra epsis, y es la raíz creada cuando en Hebreos describe la fe. Cuando Hebreos 11 dice que es la certeza de lo que se espera. Esperar, esperanza, vienen de la misma palabra, de la misma frase en el griego. Y realmente tenemos que entender que Dios quiere que nosotros podamos poner nuestra esperanza en aquel que tiene todo el control de todas las cosas. ¿Pero para qué? Dice Pedro que tenemos una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros. Mientras estaba escribiendo este mensaje, venía a mi mente este versículo en donde decía que tenemos que hacer tesoros en el cielo donde ni el orín corrompe, ni la polilla destruye. Y dice que ni se contamina, ni se marchita. No se marchita, es inmarcesible. Inmarcesible es algo que no se marchita nunca. Y mientras venía esto, mi mente pensaba en el lugar donde nosotros ponemos nuestra esperanza. ¿En qué estamos poniendo hoy en día nuestra esperanza? Ponemos nuestra esperanza en las liquidaciones que tenemos que recibir, en los bonos que tenemos que recibir, en el dinero que tenemos ahorrado en el banco. Ponemos nuestra esperanza en aquello que estamos armando, en los negocios que estamos trabajando. Ponemos nuestra esperanza en nuestra familia, ponemos nuestra esperanza en nuestros estudios. No me malinterpreten, tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar. Dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios. Pero ¿en dónde estamos poniendo nuestra esperanza? Si nosotros ponemos nuestra esperanza en aquella roca sólida que es Jesucristo, aun cuando vengan las circunstancias, cuando venga el río que se desborde, cuando vengan las lluvias, cuando vengan las tempestades, venga lo que venga, esa esperanza va a mantenerse sólida porque nuestra vida está fundada y está puesta sobre la roca que es Cristo Jesús. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en cualquier otra cosa que pueda tener un valor en este momento para nosotros, va a ser una esperanza puesta sobre una arena. Que sí, puede generar una sensación de seguridad porque aún la casa puesta sobre la arena funciona en determinado momento, pero en el momento en el cual las circunstancias se tornan agresivas contra nosotros, en el cual las circunstancias empiezan a llegar como esas tormentas o como esos ríos que se desbordan o esas tempestades, es ahí en donde esa arena empieza a ponerse cada vez más débil y ese fundamento y ese cimiento empieza a decaer y empieza a rasgarse y empieza a romperse. ¿En dónde estamos poniendo nuestra esperanza hoy en día? ¿Es en Cristo Jesús? ¿O es en las cosas que vemos, que tocamos, que sentimos y en las cosas que realmente empiezan a crecer en nuestro corazón? Tenemos una gran esperanza y esa gran esperanza está viva y es Jesucristo. Y cuando yo me ponía a pensar acerca de la esperanza, muchos dicen, sí, la esperanza es tan bonita, ay, que tengas esperanza, tengamos esperanza. Y ese relacionamiento de la palabra esperanza queda de una forma a veces muy etérea.
Pero cuando seguimos al siguiente punto, que es el punto de tener una gran fe, establecemos y ponemos por sentado que realmente la fe que tenemos en nuestro Señor y la esperanza que tenemos en nuestro Señor son aquellas que nos van a ayudar a pasar cada circunstancia y cada situación que nos toque vivir. Hoy en día pasamos muchas aflicciones. Hoy en día pasamos muchas dificultades. No sé, el mismo hecho de estar en casa. Yo no sé si tú te has sentido estresado durante estos días. Yo me siento estresado. Yo he sentido situaciones en las cuales literalmente he tratado de gritar y he tratado de contener mi grito porque hay cosas que nos alteran. No salir, no ver el sol y sobre todo ahora en invierno que todo el día es gris y no hay ni un rayito de sol, salvo excepciones muy contadas con los dedos. Pero hace que uno se sienta ansioso, hace que uno se sienta estresado, hace que uno se sienta así. Sumado a la incertidumbre del futuro y las noticias económicas y políticas que están dando las vueltas y vueltas hoy en día. Si le sumamos a eso el hecho que hoy en día, más que nunca, escuchamos casos de gente con coronavirus, con el COVID-19, muy cerca a nosotros, empieza a generar temor e incertidumbre. Somos humanos, es normal que tengamos temor. Es normal que tengamos incertidumbre. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese temor y con esa incertidumbre? ¿Cuál es tu reacción frente a ese temor y frente a esa incertidumbre? ¿Tu reacción es de paralizarte? ¿Tu reacción es de realmente no saber qué hacer? ¿Tu reacción es de llamar a una persona para contarle todas las circunstancias que estás pasando? ¿O tu reacción es ir a aquel que nos dio la vida? Tu reacción es ir a aquel que lo dio absolutamente todo por ti y por mí. Muchas veces olvidamos que la fe es la que activa el poder de Dios y que cuando nosotros podemos venir delante de Él y creerle, Él hace muchas más cosas de las que nosotros podemos pedir o entender. Todo lo que estamos pasando es temporal. Y no solo me refiero al hecho de que sí, nosotros estamos viviendo en este mundo, no somos de este mundo, tendremos una ciudadanía celestial, viviremos en el cielo, pero no estoy hablando necesariamente de esta temporalidad de la vida, sino una temporalidad también en cuanto a tiempos de meses o años. Las circunstancias y las situaciones que pasamos no son eternas, no son para toda la vida. Realmente tenemos que entender que Dios quiere probar nuestra fe. Todas las aflicciones son temporales. Todas las aflicciones son temporales y tienen un fin. Y ese fin es probar nuestra fe y hacerla cada vez más fuerte. Estaba tratando de ver por qué es que alguien purifica el oro. Y encontré 3 razones por las cuales se purifica el oro. Dice que la primera es quitar las impurezas, la segunda es probar la calidad y la tercera es darle forma y brillo. Y dice Pedro, primera de Pedro, en el versículo 7, desde el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe. Tu fe tiene que ser sometida a prueba. Dice, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y si el oro se tiene que afinar y refinar, nuestra fe tiene que ser refinada también. Y dice que el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, dice luego, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo no sé si tú sabes cómo es que hacen todo este proceso de refinamiento del oro. Yo no lo conocía. Para mí el refinar el oro era simplemente ponerle fuego al oro, limpiar un poco la parte superior y listo. Pero no es así. La refinación del oro es mucho más compleja y tiene mucho más cosas que pasan, mucho más procesos que pasan durante todo el proceso, durante toda la refinación del oro. Yo me imaginaba y me ponía a pensar, pobre oro. El oro pues sale pues de la mina todo sucio con pedazos de tierra, pedazos de piedra y luego pasa por todo un proceso. Y muchas veces nosotros somos como ese oro bruto
que estaba en la piedra, que realmente no quiere pasar por el proceso. Pero ese oro está lleno de impurezas. Y les cuento que lo primero que pasa con el oro es que lo ponen a muy alta temperatura. Estas pepitas de oro o incluso el oro de las joyas antiguas, todo lo que es el oro lo ponen primero a una temperatura muy alta. ¿Para qué? Para que ese oro que está sólido pase a un estado líquido. Una vez que pasa a estado líquido, hacen una primera limpieza de las impurezas que se generan por ese calor y ese fuego. Y de ahí lo ponen en un ácido que es el ácido sulfúrico. Yo pensé que en ese momento ya se iba a acabar el asunto del oro y que ya todo iba a quedar perfecto. Pero después de eso hay dos procesos que puede seguir el oro. O lo muelen, generan una molienda muy fina de oro, o lo pasan por un laminado y en donde generan muchas láminas de oro. Entonces yo pensé que iba a haber ya el oro ya establecido de un color bonito dorado, porque ya dije, ya pasó por fuego, ya pasó las impurezas, ya pasó por un ácido, pero no. Luego de eso el oro pasa por otro proceso, donde le ponen un ácido adicional que es el ácido nítrico. Yo cuando vi la reacción del oro con el ácido nítrico me quedé sorprendido porque salió un gas así que es peligroso, que es un gas que hace daño, pero pasó durante todo un tiempo, pasó toda una noche, estas láminas de oro estuvieron en el ácido nítrico y empezó a ver todo este proceso químico. Obviamente uno mira el oro y empieza a ver cómo estos químicos empiezan a trabajar. No dañan el oro, pero sí quitan todas las impurezas de plata y de cobre que están incrustadas y metidas dentro del oro. Pasa este tiempo y este oro nuevamente salen todas estas impurezas, todo este ácido nítrico se desecha y queda un oro que es lavado nuevamente. Uno diría, ya, llegó el oro listo, pero es un oro que está sucio, es un oro que está todavía en un proceso de convertirse hasta que nuevamente bajo el fuego final ese oro queda reluciente, queda un oro de ese color dorado, que es maleable, no tiene impurezas, que tiene altísima calidad y que tiene forma, que se le puede dar forma y brillo. Realmente nosotros y nuestra fe tiene que ser probada para poder generar ese oro y ese brillo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa con nuestra fe hoy en día? Muchas veces a la primera sensación de fuego, como les decía, queremos salir de ahí, no tenemos miedo, tenemos temor, tenemos esa situación de desconfianza de qué va a pasar. Y cuando estamos en plena prueba, nos olvidamos de que realmente Dios es el que está haciendo que todo funcione. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que yo te animo que si estás pasando por situaciones complicadas, lo primero que hagas es darle gracias a Dios porque Él te está usando y Él está tocando tu vida para que tú puedas realmente pasar por esa prueba y tener una fe más pura, una fe refinada como el oro. Y segundo, que escudriñe su palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y puedes decir, así como decía el salmista, que la palabra de Dios es deseable más que el oro y mucho más que el oro afinado. Pídele a Dios que acreciente tu fe y pon en práctica y escucha su palabra. Y eso nos lleva al tercer punto. Habíamos visto una gran esperanza en Jesucristo, una gran fe que es probada como el oro y un gran gozo. Y ese es el gran gozo que realmente debemos tener a pesar de lo que pueda estar pasando. Porque el gozo que nos da Dios es un gozo que el mundo no lo entiende. Es un gozo que las personas pueden no entenderla. Pero es un gozo que no depende de lo que está pasando alrededor mío, sino que es un gozo que depende de mi relación personal con Dios y del amor que Dios tiene conmigo y cómo yo respondo a ese amor. Dice Pedro en el versículo 8, a quien amáis, hablando de Jesucristo sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
Un gozo inefable, un gozo inefable. La palabra inefable tiene que ver con algo que es difícil o imposible de explicar con palabras. Es como cuando tienes una noticia que tú te quedas así, sin palabras de poder decir, ¡wow! ¡Qué increíble! Ese es el gozo que Dios tiene con nosotros. Ese es el gozo que Dios nos da. Es un gozo sin medida, pero que llega cuando tú y yo le creemos a Él absolutamente todo y rendimos toda nuestra voluntad a Él. Es aquel gozo que viene cuando tú estás en medio de la prueba y sabes que Él es el que está trabajando en nosotros, puliéndonos cada día, haciendo que nuestra fe se incremente, haciendo que nuestra fe crezca. Porque si no, lo que vamos a tener es sufrimiento, porque vamos a empezar a ver las circunstancias. Y así como Pedro, cuando bajó de la barca para caminar hacia Jesús, y mientras veía a Jesús, él caminaba sobre el agua, él caminaba sin que le toque el agua, sin que se moje nada, pero una vez que vio las circunstancias y lo que estaba sucediendo alrededor de él, y despegó sus ojos de aquel que todo lo dio, él empezó a hundirse. Y no fue sino hasta que clamó nuevamente y dijo, Jesús, sálvame, que me ahogo. Y Jesús extendió su mano y lo sacó de donde estaba. Busquemos en todo momento realmente a nuestro Dios con todo nuestro corazón, no mirando las circunstancias, no mirando las cosas que pasan, sino gozándonos, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, ni aun de las bendiciones que vienen de Dios. Es un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Alégrate, alégrate, gózate, porque tu Redentor vive. Tu Redentor vive, Él ha resucitado, Él te ha dado esperanza, Él hace que tu fe sea firmada y que sea probada, y Él te da el gozo de la salvación. Y todo esto tiene que ver con todo lo que hablábamos, la fe, la esperanza, el gozo. Santiago decía, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hoy en día es lo que no más nos falta. Hoy en día nadie tiene paciencia. Hoy en día todos estamos tan alterados, tan estresados, tan preocupados, con tantas circunstancias, tantas cosas que pasan alrededor de nosotros, que hemos perdido la paciencia. Y lo que nos dice Santiago es, oye, ten por sumo gozo cuando te encuentres en las pruebas, porque la prueba de tu fe produce paciencia. Y cuando tú tienes esa paciencia y puedes realmente buscar a Dios en medio de la prueba y de la circunstancia adversa, tú puedes tener ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Porque no miramos las circunstancias, sino al Creador de la vida. Entendemos que todo lo que nos sucede nos ayuda para bien y tenemos que gozarnos en ello. ¿Estás en una prueba? ¿Estás pasando por una circunstancia difícil en tu vida? Gózate en el Señor. Gózate porque tu fe está siendo probada. Y una vez que es probada, más que el oro refinado, va a salir de una forma tan increíble. ¿Para qué? Para que puedas afrontar la siguiente prueba que te va a llevar aún más allá, desarrollando esa paciencia, desarrollando esa perseverancia, desarrollando esa palabra que Dios está poniendo en ti. Pedro termina en ese versículo 9 diciendo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Yo no sé si tú has recibido al Señor alguna vez, yo no sé si tú has hecho una oración de fe. Si no lo has hecho, yo quiero invitarte después a que lo hagas. Realmente, el único que puede salvarnos, el único que puede darnos esa paz, esa esperanza, esa fe, ese gozo, es el Señor. No dice que no vas a tener pruebas, no dice que no vas a tener problemas, no dice que no vas a tener cosas difíciles en tu vida, pero lo que dice es que Él va a estar contigo en cada prueba, en cada situación, en cada cosa que pases. Él te va a ayudar para que la esperanza que tú pongas en Él haga que tu fe se incremente y con esa fe incrementada llegue un gozo a tu vida.
Pero si tú ya has recibido al Señor, si tú realmente eres un hijo de Dios, esto también es para ti. Pedro sigue escribiendo la carta. Y en el capítulo 2, en el versículo 9, dice: y esto es para que te goces. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos. Y gózate en eso, pero entiende que tienes una responsabilidad muy, muy, muy grande. Porque dice que eres eso. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Realmente Dios quiere que tú seas luz y sal. No dependes de las circunstancias, como vimos hace un rato. No dependes de que, estoy pasando por una circunstancia y por eso no puedo predicarle a alguien, no puedo compartirle el amor de Dios porque siento esta situación, porque estoy pasando necesidad, porque no tengo trabajo, porque estoy pasándola mal y por eso es que no puedo compartir. No. La fe se va a probar como el oro, pero tú eres linaje escogido. Tú eres real sacerdocio, nación santa, eres pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciar las virtudes a todas aquellas personas que aún no conocen al Señor. Hace unos años, mi abuelito, el papá de mi mamá, falleció. Él era una de las personas más queridas de toda mi familia. Y nos afectó mucho la noticia porque él tuvo cáncer. Y recuerdo claramente días antes que él fallezca. Yo vivía en Colombia, vine acá 2 días antes que él fallezca. Me preguntaba muchas cosas, ¿no? Cómo se iba a sentir mi abuelita, cómo se iba a sentir mi mamá, cómo se iba a sentir los hermanos de mi mamá. Y grande fue la sorpresa el día que fuimos al velorio y que fui al velorio, porque era un tiempo de alegría, un tiempo de gozo, un tiempo de fiesta, de alabanza. ¿Por qué? Porque sabíamos que él había partido a la presencia del Señor. Y realmente había ese gozo de poder decir, sí, él está con Jesús. Lamentablemente, un tiempo después, otro amigo, un amigo esta vez muy cercano, también tenía cáncer y falleció. Pero yo nunca tuve la oportunidad de poder hablarle acerca de Jesús. Eso me marcó mucho porque hasta el día de hoy recuerdo cuántas oportunidades tuve de poder hablarle acerca de Jesús y nunca lo hice. Muchas veces estamos preocupados por las cosas que pasan alrededor de nosotros y estamos tan preocupados y tan mirando esas cosas que nos olvidamos que lo que Dios quiere es que tengamos esperanza, probar nuestra fe y que tengamos sumo gozo. ¿Pero para qué? Para hablarles a aquellos que aún no lo conocen y poder llevarles ese evangelio de Jesucristo. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, si tú nunca has venido delante de Dios y tú estás diciendo, ¿de qué están hablando? Yo conozco, he escuchado de un Jesús, he escuchado de Dios, pero nunca he tenido una relación personal con Él. Yo quiero invitarte en esta tarde ya, para que tú puedas entregarle tu vida a Jesús. ¿Y qué es entregarle tu vida a Jesús? Es decirle a Él que tome el control de tu vida. Es algo que es totalmente voluntario. Cuando tú le entregas tu vida a Él, no significa que todo va a ser lindo, hermoso, precioso. No significa que los problemas van a dejar de existir, pero significa que tú tienes una esperanza, que tú tienes una fe y que Él te va a dar el gozo de la salvación. Dios te ama. Y si estás escuchando este mensaje y aún no conoces a ese Jesús, yo te animo a que en esta mañana o esta tarde tú le puedas entregar tu vida a Él, haciendo esa oración conmigo. Así que donde tú estás, quiero pedirte que cierres los ojos, inclines tu rostro y vamos a orar. Y quiero que repitas esta oración después de mí, ahí donde tú te encuentras. Señor Jesús,
yo reconozco que te he fallado. Yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Quizás no te conocía, pero hoy quiero conocerte. Hoy quiero aceptarte y darte el trono de mi corazón. Ayúdame a vivir una vida nueva. Yo confieso que Jesús es el Señor y te pido y creo en mi corazón que tú vives. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Realmente Dios es un Dios bueno. Y si tú ya conoces a Jesús y realmente has estado viviendo una vida en la cual te has preocupado más de las cosas que pasas que de realmente extender el Evangelio del Señor, yo te animo a que no mires las circunstancias nuevamente, sino que mires a aquel que tiene en control de absolutamente todo. Porque Él, así como nos da la prueba, nos da la salida. Así como Él realmente mira y ve todo lo que pasa, también Él da la salida para todo lo que pasa. Pero quiero pedirte también que si tú no has estado realmente haciendo la obra que Él nos encomendó, que empieces a hacerla. Que realmente entiendas que, como decía Pedro, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por esa sangre preciosa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que toma ánimo, toma coraje, cree que esa esperanza, que esa fe, que ese gozo inunden tu vida para que tú puedas ir allá y hablar acerca del amor de Dios y de ese sacrificio de Jesús en la cruz. Vamos a orar. Señor Dios, yo quiero pedirte en esta tarde, Señor, por cada persona, Señor, que ha recibido hoy tu mensaje. Quiero pedirte, Señor, que tú nos des el querer como el hacer, Señor, para poder ir y poder compartir acerca de tu evangelio, Señor. Que no nos quedemos nosotros solamente con el gozo de la salvación, sino que podamos llevar ese gozo de la salvación a aquellos que no tienen esperanza y que han perdido toda posibilidad de creer, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos, Señor, esa carga por aquellos que no te conocen, Señor. Y ayúdanos realmente, Señor. Te pedimos perdón por mirar, Señor, nuestras propias vidas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por no hacer tu obra, Señor. Y te damos a ti toda la gloria, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.